Ok, la palabra del Señor dice en 1 de Pedro, en el capítulo 3 y en el verso 15. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad firmes, o siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que lo demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo voy a repetir: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Puede sentarse, hermanos. Bienvenidos todos a la casa del Señor. A veces las cosas que parecen obvias no son tan obvias. Lo voy a repetir otra vez para beneficio de todos. A veces las cosas que parecen obvias no son tan obvias. Y usted va a entender por qué. A veces damos por sentado y por seguro que lo que nosotros creemos es lo que todos creen, haciendo referencia a los cristianos. Tal vez usted, al igual que yo, esté bien fundamentado en la palabra del Señor y cree lo que la palabra de Dios dice, pero usted asume que todos los que están dentro de una congregación o en las filas de alguna iglesia o de alguna religión creen o piensan como usted cree y piensa, y no necesariamente es así, ¿verdad? Y probablemente hay gente dentro de las filas del evangelio, ya sea por el desconocimiento, que en la mayoría de los casos es por eso, o ya sea que lo haya pasado por alto, o ya sea que se le olvidó. Hay asuntos dentro de la palabra de Dios que él puede estar negando sin saber, e inclusive cometiendo una herejía al respecto. Este mes prácticamente o de una manera mundial se celebra, por lo menos acá en Centroamérica, Norteamérica, lo que es el mes de la Biblia, y se utiliza septiembre para eso. Y yo tomé como ejemplo, o para empezar este mensaje, las palabras del apóstol Pedro, el cual nos exhorta a nosotros los creyentes que tenemos que estar preparados para presentar defensa a todo aquel que demande razón en cuanto a la verdad se refiere. Yo considero que la mayoría de los cristianos no quieren meterse en este asunto. Algunos dicen que lo hacen para evitar problemas o para evitar discusiones, pero la realidad es que pocos, tienen el conocimiento de la verdad o tienen el fundamento necesario para poder defender esa verdad, y lo más fácil, claro está, es dejar que las cosas sucedan. Aun cuando usted y yo debemos o deberíamos saber que nuestra responsabilidad es estar fundamentado sobre la roca que es Cristo Jesús y fundamentado sobre su palabra. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Tengo que ser enfático en esto, creo que siempre lo he sido, pero cada vez me doy a la tarea de serlo más y ser en mi predicación un poco más consciente de la necesidad que el pueblo tiene, aun cuando para mí podría ser obvio que lo que se está predicando usted lo entiende y lo conoce. Hay unas agencias cristianas
que se dedican a encuestar no solamente a los cristianos, sino a aquellas personas en la calle sobre el conocimiento de Dios o sobre el conocimiento de la Biblia. Y yo voy a aprovechar todos estos domingos que siguen para hablar de aquellos aspectos que reveló estas encuestas. Hay un ministerio, ¿verdad? Se llama Ligonier Ministries, y Lifeway Research es otro, que ellos se dedican a encuestar. Y ellos encuestaron a más de 3,000 personas en los Estados Unidos, tanto cristianos o creyentes como no creyentes, para tratar de reconocer cuáles son las creencias de los cristianos y cuál es la conclusión general del estudio. En la mayoría, y probablemente usted se va a sorprender, que en la mayoría de los encuestados están profundamente, escuche bien, y yo espero en Dios, y si así sea, que usted salga de dudas hoy, que usted no sea uno de esos que aunque no fue encuestado, pero piense de igual forma. La mayoría de esos encuestados están profundamente confundidos sobre algunas doctrinas centrales de la fe cristiana. Apunte eso en su cerebro y sépase que lo que voy a hablar de ahora en adelante va relacionado a esa encuesta, que probablemente no esté muy lejos de nuestra sociedad o de nuestro entorno, entiéndase, nuestros barrios, nuestros pueblos y nuestro país. Yo creo, hermano, que nosotros no estamos muy lejos y que si aquí en Puerto Rico hubiese quien se dedicara a hacer estas encuestas, probablemente llegaríamos a la misma conclusión, o sabrá Dios si en el peor de los casos estemos más abajo o más atrás de las encuestas que hicieron estos ministerios. Y usted como creyente y cristiano debería estar atento a estos resultados, porque estamos hablando de doctrinas centrales que tienen que ver con la fe cristiana. Pero usted y yo deberíamos saber que estos asuntos que se han preguntado hoy en día ya se habían tocado, hermano, hace muchos años atrás, que históricamente estos temas de los cuales se encuestaron y de los cuales yo voy a hablar, ya históricamente la iglesia tuvo que enfrentarlos. Le voy a dar un ejemplo. En la época entre el siglo XV, XVI y XVII, los grandes reformadores tuvieron que enfrentar a la iglesia con respecto a estos temas centrales de la Biblia, como lo fue el absolutismo de la verdad de la palabra de Dios, como lo fue el relativismo en cuanto a la verdad, como lo ha sido el Espíritu Santo, como lo ha sido lo infalible de la palabra de Dios, o como lo es la asistencia inclusive a la iglesia, temas sobre la salvación. Y uno de los temas más sorprendentes es sobre si Jesucristo era o es el Hijo de Dios. Todos estos temas que son centrales, hermano, que están en la palabra de Dios, que son lo que usted y yo hemos estado acostumbrados a escuchar y que tal vez no le hemos dado la importancia que esto amerita, pues hoy yo se lo voy a recordar. O tal vez le voy a hacer pensar sobre el asunto para que usted entienda en qué nivel nosotros los creyentes, en cuanto a nuestra fe y en cuanto a lo que creemos de la palabra de Dios, estamos hoy en el siglo XXI. Y que a mayor conocimiento aparente de la verdad es cuando más dudas o más herejías se han formulado a través de los siglos. Así que yo no soy el único que he de enfrentar en mi tiempo y en mi siglo, y usted tampoco, estas verdades fundamentales de la iglesia, pero usted y yo deberíamos estar lo suficientemente fundamentados para poder presentar defensa.
Y le voy a decir más, no defensa única y exclusivamente, tal vez con algún pariente, tal vez con un amigo en la universidad, o tal vez con un profesor, o tal vez con algún familiar, o tal vez con algún hermano de otra iglesia que cree algo diferente, sino que usted debería estar completamente convencido por su propio bien. Mira hasta dónde lo estoy llevando. ¿Por qué, hermano? Porque de eso depende nuestra fe y nuestra relación con Dios, e incluyendo, depende nuestra salvación. De algo sí estuvieron de acuerdo, es que la mayoría cree en la muerte de Jesucristo en la cruz y en la resurrección de los muertos. Pero en cuanto a otros temas, y aunque la gente tiene un apego bastante superficial por el cristianismo, ¿usted se identifica con eso? ¿O usted está fuera del siglo? No sé si usted sabe, hermano, que la gente tiene un apego bastante superficial por el cristianismo. De alguna manera ellos creen algo, creen parte de la verdad, creen algunos fundamentos de las Sagradas Escrituras, pero no lo creen todo. Su fe, de igual forma, es una fe superficial. Por tanto, su vida, su relación con Dios y con los demás, de igual manera es superficial. Por eso yo insistiré en llamarle creyentes y no cristianos, porque yo tengo un total concepto diferente por la Biblia lo que es un cristiano, no en definición propia, sino lo que la Biblia dice. No a todo el mundo usted le puede llamar cristiano. No todo el que habla de fe o que habla del amor o que habla de Dios es cristiano. Puede creer, puede ser creyente. La gran pregunta, ¿en qué cree? ¿En qué Dios cree? ¿Cree al Dios de la Biblia o cree al Dios de las circunstancias o cree a su propio Dios hecho y formado a su propia mente, a sus propias circunstancias o a sus propias necesidades? ¿Ven? Hoy más que nunca, hermano, los cristianos debemos defender con fe, pero también debemos defender con nuestro testimonio y defender con la palabra de Dios el Evangelio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 1 y verso 17, él dice: sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Él sabía cuál era una de esas grandes responsabilidades como creyente, defender el Evangelio. Y hay varias formas de usted poder defender el Evangelio. Si usted es un cristiano, pero un cristiano genuino, un cristiano que ha sido transformado por el poder de Dios y probablemente sea un poco tímido, o tal vez no se atreva a enfrentar a alguien en cuanto a un tema relativo a las Sagradas Escrituras, pues por lo menos defiéndalo con su testimonio, y que su testimonio sea una fe, demuestre una fe genuina, demuestre el valor que usted debería tener como creyente y como hijo de Dios. Y creo que es bastante suficiente como para que los que están a su alrededor entiendan algo sobre el Evangelio y sobre lo que usted conoce. Y le voy a decir más, el testimonio es tan necesario porque tarde o temprano alguien de esas personas que están a su alrededor, aunque usted no le haya hablado del Señor, en algún momento se le va a acercar a su persona, porque él va a sentir la necesidad, o porque él va a entender que usted es un verdadero creyente genuino, el que valoriza lo que cree, que está fundamentado en la palabra de Dios y sobre todo que vive lo que la palabra dice. Ahora, vamos a las encuestas.
Y recuerde que vamos a hablar de doctrinas centrales. Entre ellas, que es uno de los temas que se le preguntó, es la gravedad del pecado. Es la importancia de congregarse o sobre el Espíritu Santo, sin mencionar las que son un poquito más complejas en cuanto a si Jesús es el Hijo de Dios o no. Pero ya poco a poco, mientras Dios me lo permita y se nos dé la oportunidad, vamos a hacerlo. Yo entiendo, hermano, 100% que es necesario. Mire, el 69%, y sépase que es más de la mitad, de los encuestados no están de acuerdo que el pecado más pequeño, o lo que ellos conocen como pecado pequeño, merezca la condenación eterna. Y el 58% estaban en total en desacuerdo con esta afirmación. Entiéndase que son más los que piensan de esa forma y te dicen, bueno, yo no creo que Dios me vaya a condenar por mi pecado o por mis faltas, porque en realidad mis faltas no son lo suficientemente grandes como para que Dios me condene por ello. De eso se trataba la primera pregunta, y el 69% de los encuestados afirman y piensan que Dios no lo va a condenar por una falta menor o por un pecado menor, como ellos lo consideran. Ahora bien, yo leí las encuestas, yo escuché las encuestas, pero no había una respuesta, o por lo menos momentáneamente no hubo una respuesta para ello. Pero yo quiero darle una respuesta. Y vuelvo y afirmo en el que usted podrá pensar, pastor, pero eso es tan obvio, porque yo sé lo que la Biblia dice. Bueno, tal vez usted sepa lo que la Biblia dice, o tal vez usted ha escuchado algo y puede decir como Job, de oído yo había escuchado eso, pero en realidad no estoy ni muy seguro de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿qué demuestra ese estudio, hermano? Bueno, pues la clara evidencia de la falta de conocimiento, porque para eso son las encuestas, ¿no? Otra de las cosas que demuestra esa encuesta es una falta de discipulado bíblicamente sólido y un escaso adiestramiento doctrinal, y por una predicación teológicamente pobre. Sé que los que han estado conmigo todo el tiempo en ese aspecto, he tratado de ser lo suficientemente cuidadoso, ¿verdad? De guardar una teología, de guardar lo que la palabra de Dios enseña. Y que usted no vaya a pecar por falta de conocimiento. Que usted no vaya a pecar porque nadie le enseñó y le predicó aquellas verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras. Por lo menos hasta donde yo sé, esa parte de mi responsabilidad. Ahora bien, cuando yo voy a la Biblia, veo un caso en Mateo capítulo 23 y en el verso 3, y a usted me gustaría que usted fuera allí conmigo en Mateo capítulo 23. Mateo 23, 3. Y así de una vez ejercita los dedos, así como lo ejercita para el teléfono o el celular. Ejercítelos y adiéstrelos en la palabra de Dios. Mateo capítulo 23. Eh, 23 verso 13, perdón, le había dicho 13, le había dicho 3, el 13. Jesús habla, mas ay de vosotros, escribas y fariseos. Vea que hay un signo de ¿qué? De exclamación. Usted tiene que leerlo, que Jesús le está diciendo de la siguiente forma: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Digo, ¿alguno tiene duda de la manera que lo leí?
Porque yo entiendo que eso fue lo que así Jesús se lo dijo. Eso se enseña en tercer grado, créanme. Se enseña eso en tercer grado. Es que usted se me olvidó. Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Mira, hermano, que Jesús está juzgando, o que Jesús está hablando. En este caso, que probablemente alguien lo podría pasar como un pecado noble. Un pecado noble, ¿por qué, hermano? Porque es de esos pecados o faltas que usted y yo en muchas ocasiones no podemos percibir. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que Jesús conocía el corazón del hombre. Y Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. ¿De qué Jesús está acusando a los fariseos? Porque quiero que sepan, hermano, que Él se lo está diciendo a los fariseos. Él se los está diciendo a los religiosos. Pero ¿por qué o qué Él está juzgando, hermano? Él está juzgando la vanidad, Él está juzgando el orgullo, Él está juzgando aquellas cosas que aquellos hombres hacían para ser vistos por los demás. Si yo lo pongo en el contexto de lo que la gente piensa sobre la condenación, dirán, yo no creo que esa falta o ese pecado sea lo suficientemente grande como para Dios juzgar al hombre. ¿Ven? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el servidor, entiéndase en este caso los fariseos, está haciendo lo que le corresponde. Él está siendo bueno. Él está dando la mano a las viudas. Él va a la casa de los pobres. Él inclusive hace oraciones por ellos en las plazas, en las esquinas. ¿Ve? Que en primera intención, si usted lo ve de la forma que lo ven la mayoría de las personas, a través del estudio piensan, pues no hay manera por qué juzgarlo. Porque mira, los fariseos eran buenos. Los fariseos hacían favores. Pero sin embargo, cuando lo llevamos a la raíz, a la luz de las Sagradas Escrituras, vemos a Cristo señalándole el centro o señalándole la verdad y la razón y el motivo por lo cual aquellos hombres hacían lo que hacían. ¿Entendió? De manera que Jesús no está juzgando la acción, sino juzgando el motivo que los llevaba a hacer la acción. ¿Entendió? Yo sé que sí, hermano. Eso para las personas que piensan que hay posibilidad que hayan pecados en el cual Dios son demasiado pequeños como para que Dios lo tome en cuenta. Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces Jesús fue fuerte, enfático en la palabra y en la respuesta, y los condena porque Jesús sabía que en el corazón de estos hombres había hipocresía. Jesús sabía que aquellos hombres, la intención por la cual hacían las cosas, no era otra cosa para ser vista o visto por los hombres, por alcanzar reputación de los hombres, por alcanzar reputación por el cuidado de las viudas, por el interés hacia los pobres, cuando en realidad, hermano, estaban muy lejos de eso, y Jesús lo sabía. Por eso es que Jesús dice, el juicio ni siquiera es mío, el juicio es de mi Padre, y el juicio, o quien a final de cuentas condenará al hombre, son, número 1, sus propias acciones, y número 2, la palabra de Dios, ¿verdad? Usted debe estar claro en eso. Así que, independientemente de lo que usted está creyendo hasta ahora, usted sépase lo que la Biblia dice, que nosotros vamos a ser juzgados por nuestras acciones y por lo que la palabra de Dios dice, no por lo que yo crea, no por mi propia opinión, aun cuando aquellas cosas ocultas o aquellas intenciones que no son las mejores son el motor o el motivo por el cual yo hago las cosas. Puede que usted conozca una persona que sea la mejor del barrio, la mejor de la iglesia, la más servicial, pero usted no sabe la razón por la cual la está haciendo. Pero ¿sabe qué? Dios conoce la razón y Dios conoce el motivo. Por eso me fascina
cómo el Señor Jesús miraba al hombre y conocía el corazón de los hombres. Así que aquella aparente hipocresía era pasada por muchos, incluyendo entre sus propios líderes, porque no lo veían como algo de que preocuparse. Sin embargo, Jesús le dice, miren, ustedes van a recibir mayor condenación por lo que hacen. ¿Ve? Y aunque aparentemente estaban haciendo algo en beneficio al prójimo, pero la intención con la que la hacían no era la mejor, no era la más saludable o no era la verdadera, y Dios lo conocía. Así yo podría darle muchos ejemplos en las cuales aquellos hombres entendían que inclusive eran lo suficientemente justos como para salir bien, o como dice el puertorriqueño, pasar con ficha delante de Dios. Hay una parábola en la Biblia en la cual va un hombre delante de la presencia de Dios y un fariseo, ¿se acuerdan? Era un fariseo junto a un hombre publicano. Y usted sabe que los judíos no veían bien con buenos ojos a los publicanos. Y aquel publicano y aquel hombre fariseo religioso, los dos fueron delante de la presencia de Dios. El publicano, por un lado, justificaba sus acciones, pero al mismo tiempo miraba al que estaba a su lado y se atrevía a decirle a Dios, porque hay que tener babilla para esto, decirle a Dios, mira, ni siquiera yo soy como ese publicano que está ahí, porque las acciones que yo hago creo que son lo suficientemente grandes, buenas, para ganarme el reino de los cielos. Parece que aquel fariseo se le había olvidado, aunque obviamente esto no se había escrito aún, pero que la salvación no está basada en las obras que nosotros hagamos, sino que está basada en la fe a través de Jesucristo. Pero aquel fariseo había olvidado que delante de la presencia de Dios no había justificación, porque Dios sabía cuál era su intención. El resultado de todo esto termina o concluye Jesús diciendo, aquel fariseo se fue para su casa, mientras aquel publicano ni siquiera se atrevía a levantar la vista delante de la presencia de Dios y solamente le decía al Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Alcánzame con tu gracia, porque yo no soy digno de ti, ¿verdad? ¿Y qué dice Jesús? Pregunta, ¿cuáles de ellos se fue justificado? Obviamente se fue justificado, y justificado por Dios, no justificado por sus propias acciones. Son dos cosas diferentes. ¿Ven? Para entrar nuevamente en la encuesta, aquellos que piensan que Dios no los va a juzgar por aquellas cosas que parecen pequeñas, Dios conoce la intención del corazón del hombre, ¿verdad? Y aunque aparentemente haya buenura en su corazón, esta palabra me la acabo de inventar, tal vez no está en el diccionario, pero que usted demuestre buenura y usted es la persona más decente o la persona más recta, aparentemente Dios conoce el corazón y la intención de cada uno de nosotros, ¿verdad? Os vemos, dice mi esposa, corazón no sabemos. Así es. Porque nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos. Cara vemos, corazones no sabemos. Y usted puede ver lo que usted tiene de frente. Y como ya usted sabe que el ser humano se deja llevar por lo que ve, pues, ¿qué sería lo más fácil, hermano? Pues tratar de complacer a los demás con nuestra propia justicia, o convencerlo con nuestras propias acciones y quedar bien con los demás. ¿Ven? Cuando a mí me toca hacer algo bueno, yo lo hago. Y lo hago porque yo sé que voy a obtener un beneficio. Tal vez un halago, tal vez unas gracias, tal vez un dinero a cambio. ¿Ve? Y como ya nosotros sabemos cómo el hombre interactúa entre sí,
Pero nosotros tenemos que tener cuidado que nuestras acciones vayan conforme a lo que la palabra de Dios dice. Por eso el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera. Él dice, todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hacerla como para ¿quién? Para el Señor. Como si el mismo Dios nos hubiese contratado para ello. Que cuando yo esté en mi profesión o en mi trabajo, lo que yo esté haciendo aunque parezca que lo esté haciendo para un jefe, aún así, que usted entienda y sepa que lo está haciendo para el Señor. Amén. ¿Ven? Por eso es que yo no podría llegar a la conclusión de que hay ciertas cosas en las cuales Dios va a juzgar o no, porque máximo, si hay alguien que sabe la intención es Dios, y si hay alguien que sabe si usted lo está haciendo de una manera deliberada, pues obviamente es usted. ¿Entendió esa parte? Para que usted vea y se ubique, hermano, en el siglo que estamos viviendo, más de la mitad de los creyentes piensan que ellos pueden pasar con ficha por algunas cosas que hacen, que Dios no lo va a tomar en consideración. Y usted dirá, pastor, pero es que la Biblia dice ciertas cosas al respecto sobre el pecado. Vamos a llegar ahí para que no se alarme ni se asuste. Porque yo sé, y usted también, lo que la Biblia dice sobre el pecado. Solamente le estoy dando algunos ejemplos. Voy a darle otro en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 6. Y usted va a ver cuál es la raíz de ese mal. Que aunque aparentemente no sea algo de gran peso, pero Dios lo toma en cuenta. Y usted va a ver cuál es. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Pastor, ¿qué sucede ahí? Porque no entendí nada. Bueno, lo voy a llevar al contexto. Se está hablando del puesto o de alguna misión que un hombre debe tener en calidad de ministro o de líder en la iglesia. Y a la hora de seleccionar esos líderes, Pablo le dice a Timoteo, mira, tú procura que el que tú vayas a elegir o a escoger no sea un neófito. ¿Sabe lo que es un neófito? Un neófito es una persona de poca experiencia o una persona de poco conocimiento con respecto a lo que va a enseñar, ¿verdad? Y no hay peor cosa que darse uno en una situación similar con un neófito tratando de enseñarle a uno algo respecto a la Biblia. Y máximo en una verdad bíblica y fundamental, como son ciertos temas en la palabra de Dios. Como también no hay peor cosa que usted vaya a la universidad y se tope con un profesor que sea un neófito. Que tal vez usted comience a cuestionarse ciertas cosas y diga, bueno, pero es que yo sé más que él. Y puede darse el caso, hermano, porque usted no sabe quién lo puso ahí, ni por qué lo puso ahí. Probablemente él tenga el grado universitario para hacerlo, pero no tiene la experiencia. No tiene suficiente conocimiento y claro, usted lo va a notar. Porque se va a volver un 8, ¿verdad? No sé si los que fuimos a la universidad nos topamos en algún momento con un profesor ahí, o no vaya muy lejos, o hasta en las escuelas bíblicas. Y ahora vamos a lo que vamos. El apóstol Pablo le dice, mira, que no sea un neófito, que no sea alguien que tenga poco conocimiento, porque no sea que envaneciéndose. Ahí está, ahí lo podíamos, ¿verdad? Poner entre paréntesis. Y la palabra envanecerse no es otra cosa que ponerse orgulloso. No sea que al tú darle el puesto, él se enorgullezca. ¿Ve? Esas son de las cosas que usted y yo podríamos decir, pastor, pero no hay caso para que Dios lo juzgue por eso. Mire, hermano, esa apenas es la raíz. Es la raíz de lo que puede llegar a ser un pecado o una torpeza
mayor. Mire lo que él dice. Que no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. No es que el diablo lo va a condenar. Entienda bien. No es que el diablo lo va a condenar lo que él está diciendo ahí. Lo que él está diciendo ahí es, no sea que él caiga en la condenación del diablo. Porque, ¿qué fue lo que provocó la condenación en el diablo? Precisamente el orgullo. Precisamente la vanidad. Eso fue lo que lo llevó a donde lo llevó. Y él le dice, no sea que él envaneciéndose venga a ser igual que el diablo, o que le pase exactamente lo mismo que le pasó a Satanás. ¿Ve que estas cosas son importantes decirlas? Aunque aparentemente sea algo que no tenga mucha importancia, porque usted puede decir, bueno, pues él tiene la buena voluntad de aceptar el cargo. No, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, evítale un problema. Déjalo que crezca, déjalo que madure, que estudie, que se prepare. Y cuando él ya tenga la capacidad para hacerlo, que entonces lo haga. Esto fue uno de los grandes errores que la iglesia, y ahora me voy a referir, que sé que todavía lo están cometiendo, ¿no? Eso no va a terminar jamás. En la iglesia de los 70, que fue donde yo comencé en la iglesia, ¿verdad? Los 70, los cristianos de los 70, o los pastores o líderes de los 70, tenían la buena intención de darle de hacer que los hermanitos se sintieran bien, ¿verdad? Se sintieran parte de la iglesia, poniéndolo en posiciones en las cuales, a final de cuentas, ellos, hermanos, podían pasar dos cosas: o fracasaban o se frustraban porque no entendían el propósito del plan de Dios, o se envanecían y pensaban que eran mejores que los demás porque Dios los había puesto en ese lugar donde los había puesto. Yo tengo que decirle que todos los lugares o sitios que Dios nos ha puesto no son lugares de providencia, son lugares de sufrimiento. ¿Usted sabía eso, hermano? Los lugares donde Dios te pone no son lugares de providencia. No es para llevar un título como yo soy el rey, el gobernador, yo soy la excelencia. O yo soy el reverendo. Es que perdónenme, pero es que esa me molesta. Esa me molesta. A mí siempre me ha molestado. Porque yo sé lo que significa reverencia. Y yo sé que la palabra reverendo viene de reverencia. Y a ningún ser humano se reverencia, hermano. Sí se honra. Y se puede honrar porque la palabra de Dios lo dice. Pero reverenciarse son dos cosas diferentes. Y yo no le permito a nadie que me llame reverendo. Porque yo no soy reverendo, hermano. Yo soy un siervo de Dios. Y yo sé cuál es mi obligación delante de su presencia. Así que nunca se le ocurra eso. Por favor. Así que estos títulos había que tomarlos, pero sabiendo, hermanos, la gran responsabilidad que conllevaba esto. Cada ministro, cada líder de la iglesia debe saber lo que está haciendo, la razón por la cual está haciendo lo que está haciendo, y que lo está haciendo para Dios. Cuando usted toma todas esas cosas en consideración, ya usted está advertido y puede funcionar a cabalidad conforme al fruto del Espíritu Santo de Dios en usted. Y aunque usted en algún momento se va a sentir cómodo, en aquel momento usted va a sentir que no puede, que usted desearía dejarlo, que usted desearía repudiar o votar o rechazar a algún hermano de la iglesia o alguien porque no hace lo que usted quiere que haga. Con todo lo que pueda suceder, hermano, usted permanece firme porque ya usted tiene el conocimiento, la fe y la experiencia necesaria para mantenerse en ese lugar. Ve que lo que Pablo le estaba diciendo es: evítate un problema. Y el mismo apóstol Pablo le dice: no sea que termine en condenación del diablo. Eso es otro ejemplo de lo que yo podría darle, de lo que es un aparente pecado, que para muchos, en la buena intención, podrían decir lo siguiente: pastor, pero es que bendito, como él está empezando,
¿Usted me está entendiendo? Pues vamos a ponerlo ahí para que él se sienta parte de la iglesia. Hermano, usted no le está haciendo un bien, usted le está haciendo un mal. Porque esa persona no tiene la experiencia necesaria para hacerlo. Yo no sé si antes eran demasiado exagerados, pero cuando yo empecé en el evangelio, hermano, yo tuve un año sentado para tocar un cencerro en la iglesia. Un año para tocar un cencerro. Y usted dice, pastor, eso lo toca cualquiera. Cuando hoy en día la gente viene del mundo y apenas nunca se convirtió a Cristo y lo suben en una tarima a tocar un instrumento, porque el hombre en el mundo es el sabelotodo, es el mejor músico, viene de la Fania All Star. Bueno, pero eso fue allá, pero acá es diferente, hermano. Y el pastor o el que lo puso ahí es cómplice del pecado o cómplice de la ignorancia del que lo está haciendo. Que en este caso, como Dios conoce la intención y el corazón del hombre, probablemente, ¿verdad? Digo probablemente, Dios no termine juzgando al pobre hermano, sino que Dios, ¿a quién va a juzgar? Al que lo puso ahí. Porque el que lo puso ahí debería haber sido suficientemente maduro como para saber lo que hacía. Y estas fueron las cosas que en la década de los 70 hicieron conmigo. Digo, conmigo no lo hicieron, pero lo hicieron con muchos hermanos. Y al final de cuentas, el hermano no daba fruto. O el hermano no crecía en su área, porque no era que no era bueno para hacerlo, hermano, es que no era el momento. Y le hicieron un daño. Y allá lo pusieron de maestro de escuela bíblica. A mí me pusieron de escuela bíblica, hermano, con 13 años. Búsquese un jovencito hoy de 13 años que de escuela bíblica. Y me dieron unos niños que aquello era, no sé si Dios me estaba preparando para el magisterio. Pero yo les confieso, hermano, literalmente me dieron unos nenitos y metidos dentro de una guagua escolar, que era el salón al mediodía con ese calor. Usted se imagina, y aquellos nenes gritando, yo sin paciencia, otro niño porque tenía 13 años. Y levantarme y coger a un nene por aquí por la camisa para que se estuviera quieto, lo que le estoy diciendo fue real. Y salir y dejar a los niños en la guagua abandonados y ir donde el pastor y decirle, yo no puedo con esto. Hermano, yo no era el culpable, yo venía de la calle, yo estaba acostumbrado a eso, yo tenía muy poca paciencia. Usted está entendiendo claro lo que le estoy tratando de enseñar, más que predicar, enseñar. Y aún así, hermano, estos errores se siguen cometiendo en la iglesia. Y por eso, lamentablemente, la gente no tiene un buen fundamento y una buena base. Así que es importante que sepamos esto. Y el problema de la condenación, hermano, el problema de la condenación o del juicio no es porque usted sea bueno o malo. Porque a la luz de los hombres, usted pudiese ser lo suficientemente bueno sin necesidad de servirle al Señor, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? El problema no es eso. El problema no es ser bueno o malo. El problema es que Juan capítulo 3, verso 19, Jesús dice lo siguiente: los que no creen ya han sido condenados. Pues, esto es la versión popular, pues como hacían cosas malas, cuando vino la luz al mundo, ellos prefirieron la oscuridad a la luz. Es que aquí, hermano, el problema, para que lo entienda, y finalizo con esta parte de la encuesta, con referencia a esa opinión sobre el juzgar o no el pecado, o pequeño o grande, es que lo que Dios no está juzgando es la acción sobre algo. Lo que Él todo el tiempo llamó la atención fue que la luz, entiéndase Él o Cristo, vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Ese es el gran problema, hermano. Ese es el gran problema. Aquí no se está hablando cuán bueno es usted o cuán malo es, o las acciones que hace o deja de hacer. El problema es que Cristo vino al mundo y los hombres prefirieron y prefieren las tinieblas antes que la luz. Que el hombre prefiere el pecado antes de servirle a Cristo. Ese es el problema.
no es otro. El problema en cuanto al pecado es que Jesús enseñó en Juan capítulo 8, verso 34, Jesús le respondió, de cierto te digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. De eso se está refiriendo. Ahora, pastor, ¿y qué sucede con nosotros? Bueno, Romanos capítulo 8, verso 1 dice, usted sabe de qué voy a hablar, o debería saber lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1. Él dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya estos han pasado de la muerte a la vida. Pastor, ¿pero qué sucede? Yo como creyente que fallo, que peco delante de la presencia de Dios, porque yo sé que una pregunta trae otra. Bueno, usted sabe lo que la Biblia dice también. La Biblia dice que usted tiene un abogado que se llama Cristo, que cuando nosotros fallamos vamos a la presencia de Dios, que ya usted no lo hace deliberadamente, y si lo hace deliberadamente, de igual manera usted tiene que ir a la presencia de Dios y pedirle perdón al Señor porque usted le falló al Señor. ¿Entendió esa parte? Ok, qué bueno. Dicho eso, vamos a otra de las preguntas que se llevó a cabo en esta encuesta, y es la segunda, y con esta termino. Es que se le preguntó a la gente sobre la asistencia a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué cree la gente sobre la asistencia a la iglesia? Bueno, la realidad es que la mayoría de las personas, más de la mitad de las personas, piensan que ellos pueden quedarse o buscar otra forma de culto para servirle a Dios, sin la necesidad de venir a la iglesia. La mayoría de los encuestados, era algo como un 70, un 73, menos, como algún 60 o 62%, piensan que no hay necesidad de congregarse. ¿Sabe qué, hermano? Y esta encuesta se hizo sobre los creyentes. Y a mí me consta que hay muchos cristianos en nuestras iglesias o en la comunidad de fe que piensan de igual manera, que no hay necesidad de congregarse, porque al final de cuentas yo puedo buscar otra manera de hacerlo en mi casa, con mi familia. Es más, tal vez meterme en una cueva y vestirme de saco y quedarme allí como un monje y no regresar nunca más a la sociedad, y probablemente sea una forma de culto en la cual Dios se agrada. Pero una cosa es lo que usted piensa y otra cosa es lo que Dios dice. Otra cosa es lo que las sagradas de Dios, la Sagrada Escritura dice. Y en ese aspecto, hermano, pues si usted me da a elegir, yo tengo que ir ¿a dónde, hermano? A la fuente, que es la palabra de Dios. Esto no es por puro capricho de los predicadores, ¿verdad? Aunque ya sea en cada pastor o en cada iglesia o en cada ¿verdad? En cada congregación lo hagan de una manera diferente, o hayan más cantidad de reuniones que la de nosotros, o no se reúnen exactamente los mismos días. Independientemente de eso, yo quiero que usted escuche y vea lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la iglesia. Porque si no hubiese sido importante, yo tengo que decirle, número uno, que el que constituye la iglesia es Dios mismo. Es que donde por primera vez se habla de iglesia, quien hace referencia a esta es Jesucristo. Cuando Él utiliza la palabra eclesia, que es el término en griego que significa congregación. Y Él la utiliza cuando Él dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la eclesia. Ahí es donde por primera vez Jesús mismo utiliza el término iglesia o congregación. Eso es para empezar. Segundo, en la antigüedad, usted y yo deberíamos saber que ya el pueblo de Dios se congregaba. Antes de congregarse en sinagogas, el pueblo de Dios se congregaba
A veces se congregaba en el desierto, a veces se congregaba alrededor del tabernáculo, pero el pueblo se congregaba. ¿Por qué se congregaba el pueblo, hermano? Porque Dios mismo había elegido que así fuera para dar sus enseñanzas, para proclamar su voluntad sobre el pueblo. Y para hacer eso, obviamente, no se podía hacer cada cual por su lugar. Había que reunirlos en torno a lo que se iba a enseñar, se iba a declarar o se iba a decir. ¿Ven? Usted se imagina a Juan el Bautista sin una audiencia hablando como un loco. Parecía un loco, pero no lo era, hermano. Parecía que estaba fuera de su generación, pero era el escogido por Dios, que usó uno de los lugares más ridículos para predicar, pero ahí fue donde Dios lo llevó. Y él se paró en medio del desierto a proclamar la verdad. Pero para proclamar la verdad, él necesitaba de una audiencia, él necesitaba de una congregación, y allí se congregaba la gente. Ya fuera por ver qué estaba pasando allí, o ya sea por ver a aquel loco que se vestía con ropa de camello, o por ver a aquel hombre que tenía una dieta rara y extraña, o a ver a aquel hombre que gritaba en el desierto: arrepentíos y arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No sé cuál era la razón, pero allí la gente se congregaba a escuchar a Juan el Bautista. De igual forma, la gente se congregaba alrededor de un rabino para escuchar sus enseñanzas. O sea que eso era una práctica y era necesario para que el pueblo supiese cuál era la voluntad de Dios para él. De igual manera, Cristo formó y afirmó a la iglesia. Por lo tanto, dice la palabra del Señor en Corintios que Él mismo, y cuando habla de Él mismo está hablando de Dios, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ahí lo dice: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que se congregan. Ese fin o ese propósito es perfeccionarlos, prepararlos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Que de hecho, Jesucristo mismo afirmó que Él era o que Él es la cabeza de ese cuerpo o de esa iglesia. ¿Entendió? Que la iglesia fue instituida para edificarnos los unos a los otros. Si usted es de los que piensa al igual que los encuestados, pues sabe que usted está pasando por alto y no está tomando con seriedad lo que Jesucristo instituyó, lo que los apóstoles y discípulos enseñaron y lo que la iglesia o los padres de la iglesia o los reformadores o los discípulos o los cristianos han enseñado a través de los siglos. Es una práctica, hermano, no porque nosotros nos hemos encaprichado a que la gente venga y todo lo demás en referencia a la palabra de Dios, entiéndase el Nuevo Testamento, va dirigido precisamente al cuerpo de Cristo. Todas las cartas del apóstol Pablo van dirigidas a la iglesia de Jesucristo. Las cartas del apóstol Pedro, las del apóstol Juan, van dirigidas a la iglesia de Jesucristo. E incluyendo el Apocalipsis, va dirigido a la iglesia de Jesucristo.
y que a estas alturas, ya sea por conveniencia o ya sea por opinión personal, hayan creyentes que hayan caído en esa herejía de pensar que el cuerpo puede funcionar sin la cabeza, que de hecho anatómicamente es imposible. Ningún cuerpo puede funcionar sin cabeza y la cabeza sin el cuerpo. Y una de las cosas en las cuales Cristo hizo énfasis en el capítulo 17 de Juan y en la oración al Padre fue precisamente por la unidad de esa iglesia, de ese cuerpo de creyentes. ¿Por qué? Porque ellos son los que dan testimonio al mundo de lo que Jesucristo es, de lo que Jesucristo representa y de la verdad que usted enseña y predica. Por no enseñar estas verdades fundamentales, es que nosotros tenemos creyentes pensando de otra manera. Usted puede pensar como usted quiera. Pero ahora le pregunto yo, ¿es como usted piensa que debe ser o es como Dios lo estableció? Porque si usted sigue pensando como usted piensa, y usted me puede dar cientos de argumentos, es más, me gustaría que alguien se sentara conmigo un día y me diera por lo menos tres buenos argumentos por qué razón no se congrega. Yo puedo entender, hermano, que una persona anciana, una persona discapacitada o una persona que no tenga el recurso, yo puedo entender, hermano, porque hay gente que le ha dado toda su vida al Señor y ya tal vez en sus últimos años ya literalmente arrastra los pies y no puede, hermano, no puede, punto, no puede. O sea, yo no estoy hablando de eso, pero nosotros deberíamos ser sabios en el consejo que Eclesiastés le dice a los jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Lo que vayas a hacer, hazlo ahora que tienes fuerza. Hay pastores que yo estoy esperando retirarme. Bueno, bendito muchacho. Pastores que yo estoy esperando coger seguro social. Ay, bendito hermano. Si usted está esperando eso, probablemente ni llegue. Digo, no estoy deseando que nadie se muera, aclaro. Ojalá y usted dure muchos años y esos años sean años bien productivos. Pero no hay excusa para no hacerlo. Por favor, y nunca use de referencia la palabra de Dios, porque no va a encontrar argumento que respalde su propio argumento. Y usted sabe, el último texto que yo podría decirle a usted que la Biblia habla sobre él, ¿verdad? Encontré el 58% de los encuestados creen que ellos pueden adorar a Dios solo con la familia y que eso es un reemplazo válido para asistir a la iglesia, y solo el 30% creen en la importancia de asistir a la iglesia y que nada lo reemplaza. Usted escuchó, un 30%, menos de la mitad. ¿Sabe? Era una costumbre por la iglesia. En Hechos capítulo 11, verso 26, dice la Biblia: y se congregaron allí todo un año, está hablando del apóstol Pablo, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuál es el propósito de congregarse? Ahí hay otro: enseñar la palabra de Dios. Y por menos o más está decirle o repetirle Hebreos capítulo 10, verso 25, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, punto y coma, y tanto más cuando veáis que veáis que aquel día se acerca. En otras palabras, hoy más que nunca, si es que sabemos que estamos
más cerca de nuestra redención que antes, es cuando menos deberíamos dejar de hacerlo. Amén. Así que vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana.